Buen día, ¿qué tal? Bueno, ya llegamos al día miércoles, miércoles 15. Bien, la mitad del mes. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Que estén bien. Que todos estemos bien, que estemos tranquilos, que estemos alegres en lo que se pueda. Busquemos la paz, la tranquilidad. El entendimiento se podría decir de lo que estamos aquí, pues, en este mundo extraño. En este mundo de tantas cosas que ocurren, de tantas maldades, se puede decir, de tantas variedades que hay. Es un mundo, bueno, que va girando sobre un eje que no sabemos, que está en algún centro de la Vía Galáctea, qué sé yo. Pero estamos girando. Y además eso está girando a través de otra cosa y todo gira. Pero nosotros estamos aquí y muchas veces nos preguntamos qué hacemos aquí y por qué estamos aquí y quiénes somos y por qué nacemos y por qué morimos. O sea, por qué aparecemos y estamos aquí, actuamos, somos parte de este mundo y posteriormente en un momento dado no estamos ya. O sea, se nos cumple un ciclo y ya el cuerpo desaparece. O sea, ya no existes. Porque es un cuerpo que a final de cuentas es perecedero. Pero nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestros conocimientos, nuestra sabiduría queda, ya sea porque está en boca de otros o porque está escrita en alguna parte. Pero hay una presencia teóricamente una reseña de que estuvimos por un recuerdo o lo que sea. Eso es lo que hay. En fin, es como lo que está planteado en el mismo libro de la Biblia. En la Biblia aparece como Juan dice que primero, o sea, lo señala, para dar una explicación, dice que lo primero fue el verbo, o sea, una energía que existe entre nosotros que se llama, que según Jesucristo, el verbo es, o la palabra, o la voz es el espíritu de vida. O sea, nosotros mostramos vida es por intermedio de la palabra, de la voz, cuando hablamos. Lo otro funciona es cuestión automática interna de todos los órganos. Pero la voz es la que realmente genera una acción. Y esa acción realmente es la energía misma, que se hace visible, pues digamos, se, se escucha. Entonces te dice, el principio era el verbo. Y el verbo se hizo carne. Para hacerse carne, Dios se encargó, hizo lo que hizo, que fue fecundar a María y hacer dentro de María, generar una persona, un, un ente, una persona, ¿sí? Que era de carne y estaba su energía en él. O sea, el mismo Dios se hizo carne en forma en el cuerpo de Jesucristo. Y por eso que Jesucristo tenía tantos conocimientos de tantas cosas y podía hablar de la manera que hablaba, muy clara, o quizás en parábolas, o podía tener esos poderes de curación, de sanación, de saber lo que podría venir y saber lo que le iba a suceder, porque así lo sabía. Y saber quién lo iba a vender y todas estas cuestiones. Todo eso se sabe. Eso es parte de lo que es el conocimiento que tenemos nosotros de Dios, digamos así. Que primero no lo veía nadie y después sí, en un momento dado lo vio, que era el mismo Jesucristo. Puede ser que la gente diga, no, eso no es así, pues perfecto, no importa, es lo de menos. Yo por lo menos lo entiendo así. Para hacerse carne era él. Bien, pero a su vez de eso, no es que esto esté indicado con el Salmo 78, pero el Salmo 78 nos invita a que nosotros le informemos, dice, la enseñanza que le dan los padres a los hijos. O sea, no la enseñanza de portarte bien ni nada de esas cosas, sino no, cuestiones de que no es que sea
inculquemos una religión o una creencia. No, existe algo, hay una evidencia de algo y lo sabemos que es así, porque lo hemos sentido, lo hemos palpado, lo hemos visto, porque somos nosotros, como dice la Biblia, perecederos y que hay dentro de nosotros una energía y esa energía es la que genera una serie de sentimientos, de sentires, o sea, esas emociones que tenemos, alegrías, tristezas, estas cosas, preocupaciones mismas, rabia, ira, incomprensión, preguntas que nos hacemos, cuestionamientos que nos hacemos, ¿qué es esto? ¿O por qué suceden las cosas? Hasta los griegos, los sabios griegos se preguntaban eso. O sea, todos se lo preguntaban, ¿por qué esto, por qué lo otro? Buscando un entender. Y aún así, hoy todavía, después de tantas cosas que han sucedido, de tanto conocimiento que hay, seguimos preguntándonos, ¿y esto qué es? Bien, pero entonces voy a no a leer, sino a nombrar ciertas pequeñas cosas que anoté, o sea que subrayé, de este Salmo 78. En la primera dice es, hemos oído y sabido, nos encontramos, lo que nos contaron nuestros padres. No encubriremos nosotros a nuestros hijos ese conocimiento. Entonces dice así, Dios con su gran poderío y prodigio ha obrado y dio una norma a Jacob. Jacob es como el preferido de Dios, digamos así, el que luchó con Dios y Dios dijo, ahora te llamas Israel. Y estableció una ley en Israel, o sea, en el pueblo. En el pueblo está formado por las 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob. Después dice aquí, nos hizo eso para que nosotros pusiéramos confianza en Dios y no olvidáramos sus obras y guardáramos sus mandatos, sus consejos, sus consejos. Y entender que sí, que es una energía superior a todos nosotros. Y entonces se centra este salmo en la salida del pueblo de Israel que estaba esclavizado por Egipto. Y por intermedio de Moisés y esta cuestión salió de Egipto porque Dios le dio la oportunidad de que saliera. Y estuvieron caminando por el desierto 40 años, dando vueltas, se perdían y otra vez se... Entonces ahí hubo una serie de hechos, pues, porque un pueblo errante caminando por ni sabían por dónde iban para la tierra prometida, pero sabían dónde estaban. Entonces muchas veces las personas se amotinan, pierden la paciencia, van en contra de la persona que los está guiando, que dice, bueno, que no está guiando tú, no, que si Dios, que dónde está Dios. Entonces se preguntan eso y comienzan una serie de conflictos. Entonces, el primer conflicto era no tenía, en el desierto qué agua van a tener o qué comida van a conseguir. Y Dios hizo prodigios con ellos y hizo que de las rocas saliera manantiales de agua. Y cuando pidieron comida, les envió el pan del cielo, o sea, el maná. Comieron el maná. Después pidieron carnes y sopló el viento, hizo soplar el viento y llegaron peces y aves, codornices, cosas de esas. Y se hartaron de tanta comida. Bien. Eso lo hizo Dios a ese pueblo que decía Dios mismo, que era un pueblo terrible, porque siempre estaba como con una furia interna. Entonces, en la noche decía, primero les dividió el mar para que pasaran. Después en la noche los guiaba una nube de día y en la noche el fuego. Veían fuego en la noche. Entonces iban continuando por por esa guía. Pero las personas con su malestar tentaron a Dios. Lo tentaron porque estaban
hartos ya de tanto caminar. Entonces Dios, Yahvé, se indignó y se enfureció contra Jacob y contra Israel, contra ese pueblo, porque no creían y no tenían confianza en la protección de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí esa historia que se le va a contar supuestamente a los hijos. Entonces fue cuando hizo soplar el que cayó las aves y eso. Pero aún así, aún manteniéndole, mostrándole ciertos eventos que no se podían entender, las personas seguían sin creer, no había confianza. Y Dios montó en rabia, en cólera y exterminó a muchos de los jóvenes que había, y dio de muerte a muchos. Pues lo engañaban con su boca y con su lengua mentían. Y su corazón no era sincero, no eran fieles a la alianza de Dios. Entonces Dios se acordó, y esto es importante, que eran carne, un soplo que pasa y ya no vuelve. Y eso se ha mantenido siempre. ¿Qué somos nosotros? Un soplo de carne que una vez que se cumple el ciclo no vuelve. O sea, aquellas personas que creen que, ay, no sé quién, Juan, Pedro, la mi mamá, o lo que sea, lo vamos a volver a ver. Pues no. Las personas que mueren, los cuerpos que mueren, no vuelven más, no desaparecen, se acabó. Esa ficción, las facciones que existen, que tenemos nosotros, pues ya no están. Porque lo que queda, una vez que el cuerpo fallece, lo que queda es el espíritu, y el espíritu se va al aire. O sea, es energía. Entonces, claro, si han todas las sociedades a partir de esa huida de Egipto y llegar a la tierra prometida ha sido siempre con la misma problemática. No, nuestro creer no es tan fuerte. O sea, decimos creer con la boca, como dice ahí, con la boca, con la voz, pero realmente a veces se puede demostrar que es mentira. Que seguimos creyendo en otras cosas, en lo material. En eso sí creemos. O sea, creemos realmente que ahí sí, la creencia está en lo material, de la sociedad, de los hombres. Creen en lo material. No creen en algo que no se ve. O sea, esa energía, esa fuerza, ese poder, esa voz que se oyó una vez, ese, como dicen, ese verbo, o las mismas señales, o sea, históricas de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, que estuvo, hizo cosas y teóricamente sigue estando, porque si nosotros seguimos implorando, hablamos con Él, cuando oramos, nuestra voz se libera para acercarse a Dios y que Dios nos escuche, nos oiga y al oírnos nos dé respuesta de una forma que no es la que nosotros creemos. Es una respuesta totalmente diferente. Se hacen las cosas, pedimos y algo pasa y que se resuelve, no se sabe ni cómo, porque no sabemos cómo. O de repente se nos viene una idea, qué sé yo, y conseguimos lo que teóricamente estamos solicitando. Esto es lo que dice, lo que quiere decir esta parte del Salmo 78, que es un salmo largo, realmente largo, o sea, es una especie de un recuento de la historia de esa huida que se presentó en un momento dado, en donde Dios también dio las tablas de la ley, que cumplieran con la ley y eso. Y bueno, hay veces que se cumple y hay veces que no se cumple. O sea, porque la gente es como es, pues. Hay gente que muchas veces realmente creemos en otras cosas. O sea, tenemos un interés, digamos así, por nuestros problemas. O sea, nos absorbe nuestros problemas diarios, nuestras actividades diarias. Nos absorbe. Entonces queremos resolver. Muchas veces queremos resolver las cosas y no las resolvemos porque cuando viene algo,
ese algo suplanta al anterior y entonces el anterior se queda sin resolver y tampoco resolvemos el que viene, o sea, el que está presente. Siempre es así en todas cosas, tanto en los trabajos como en la misma vida. Algo se nos presenta y no lo sabemos resolver. O sea, queremos resolverlo y no lo podemos resolver. Entonces mañana es otro problema, otro día, vienen otras cosas y tratamos de resolverlas y otra vez nos quedamos sin poder resolverlas porque no podemos. Pues. En la vida como que nos lleva, nos, nos, nos empuja demasiado rápido y no nos da tiempo con tantos eventos que nos ocurren de resolver algunos. Hay unos que se pueden resolver, otros no los resolvemos y nos afecta. Y llegará el momento en que se nos cumple el tiempo y muchos de los problemas que tuvimos no los pudimos resolver. ¿Por qué? Porque nuestros problemas los miramos como problemas materiales, tangibles. Y quizás las soluciones de esos problemas no eran tangibles, sino que eran intangibles, o sea, invocar a la presencia del Altísimo, del poder que hay, la energía superior, la energía central, Dios mismo, Dios Padre, el Dios celestial que está en alguna parte, que no lo conocemos, pero que podemos elevar nuestras plegarias, o a Él o a Jesucristo, que sí vino, y sí sabemos que vino, y hay una historia, y Él nos dijo, a que cuando quieran ustedes llevar su dolor, alguna respuesta, su petición al Padre, lo pueden hacer por intermedio mía o directamente con el Padre. O sea, pedirle al Padre que nos ayude, a la energía, al Dios Padre, el Dios que no conocemos, o al mismo Jesucristo para que intervenga a resolver con la energía principal los problemas que tenemos. Ahí hay un misterio que no sabemos comprender. Eso es siempre el misterio de las tres divinas personas, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el mismo. O sea, es el mismo Jesucristo, el mismo Dios. Entonces, pero nosotros hablamos con esa, digamos, con esa persona que aparentemente la que no vemos, pero que está ahí. Y que la única forma de que nosotros podamos llegar a ellos por el verbo, o sea, por la voz, como dice Jesucristo, que es el espíritu de vida. Si ese es el espíritu de vida, cuando imploremos algo, cuando necesitemos algo, cuando nos queremos dirigir a Dios para un problema que tenemos, es muy sencillo. Hablemos con Jesucristo, conversemos con Él, que Él nos escuche, que Él nos oiga. Así digan que estamos locos, pero le llevamos a Él lo que necesitamos, eso que estamos pidiendo, nuestras plegarias. Pero lo llevamos con fe, no con la boca nada más y no creer en nada, porque realmente muchas veces Él nos oye y nos resuelve, pero posteriormente nosotros volvemos a cometer el mismo error y fallamos, pues, o sea, es como si nos burláramos del mismo Jesucristo, del mismo Dios. Y eso sí, yo sé que es complicado y, bueno, nos trae problemas, pues, sencillamente. Y entonces después decimos que Dios se olvidó de nosotros. No, los que nos olvidamos somos nosotros de Él. O no le paramos, o lo ofendemos todo el tiempo, pues, porque decimos que no vamos a hacer tal cosa y no lo hacemos. O, o, o prometemos tal cosa y no lo realizamos. Eso es lo que yo creo, no sé. Y tampoco sé si lo que estoy diciendo tiene alguna importancia o no. Bueno, que tengan un buen día y pasenla bien. Chao.